¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el dirigente peronista Carlos Cantero. Muy gentilmente se ha llegado para conversar con nosotros un ratito. Vamos a hablar cómo está viendo este sector del peronismo que entiendo se viene renovando. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en la provincia, particularmente en el país en general? Voy a estar en un minuto con él. Ayer el gobernador fue protagonista y punto de críticas, sobre todo de economistas importantes de la Argentina. Y en este sentido me tomé el trabajo de examinar las declaraciones del señor Morales y a continuación paso a compartir con ustedes mi interpretación sobre los dichos del gobernador de la provincia de Jujuy. Morales dijo que hay que escuchar más a la gente, y que ha instruido a sus ministros en este sentido. Sí, en realidad el señor Morales reacciona, pero un poco tarde. Debería haber, en todo caso, instruido a sus ministros hace rato, particularmente a la señora Galfré, a la que le cuesta un poquito salir de su oficina y tomar contacto con la realidad, y enojarse menos con los periodistas, que le venimos advirtiendo desde hace rato que la situación social en Jujuy se agrava y que el Estado está ausente. Morales dijo además que es el momento de trabajar y agudizar el ingenio y hacer esfuerzos. Es decir, marca tres aspectos. Pregunto, en ese marco, ¿a quién le hablaba Morales? ¿O qué quería decir Morales con esto? Morales está reconociendo que durante todo este tiempo sus funcionarios han venido trabajando poco. El gobernador admite que sus funcionarios tienen poco ingenio frente a la magnitud de la crisis. Y si esto es así, ¿por qué no los cambia? Estamos ya por entrar en el último año, en el último tramo de su mandato. El gobernador además habla de hacer esfuerzos. Me parece fenómeno. Pero empecemos por casa entonces. ¿Qué esfuerzo ha hecho Morales como señal de empatía frente a la crisis? Yo la verdad no conozco ninguno, la verdad. Me parece que para pedir esfuerzos hay que primero predicar con el ejemplo. Y esto es lo que falta, ejemplos. Morales habla de que hay un gobierno que ante un error puede dar marcha atrás. Me pregunto, ¿a qué gobierno se refiere? ¿Será el gobierno del presidente de la República? Porque en lo que respecta a su gobierno, frente a los errores cometidos, no hay ni marcha atrás ni correcciones. Solo hay, mire, panfletos, victimización y enojo. Morales además habló del conflicto con el campo. La sociedad rural argentina lo trató de trasnochado porque pretende que los productores paguen el gasto de la política y los horrores de la política, de la que Morales es también responsable. Y a propósito, voy a hacer un paréntesis en el comentario para escuchar al economista Javier Milei, que hizo referencia al señor Morales y también a la clase dirigente en general. Esto decía. Vamos a ponerlo en estos términos. Vos por cada 100 pesos que recibís en la mano de sueldo, ¿sí?, tu empleador paga 165, ¿sí? Y de esos 100 pesos que recibís, 50, cuando vas a pagar algo, se los das al fisco. O sea que ya de los 165 que generás, ¿sí?, el fisco te quita 115, ¿sí?, el 70%. ¿Vos te imaginás? O sea, en ese contexto ahora viene Gerardito Morales y dice, ¿sabes qué? Es poco sacarte 10% más del sueldo. O sea que serían 16,5, ¿no? Sino que además, ahora te vamos a sacar 20%. ¿Me entendés? O sea que te va a sacar 33 pesos más. Ellos agarran, despilfarran y nosotros tenemos que pagar la cuenta. Ese es el problema. Es decir, y no es
con Gerardo Morales, es con Gerardo Morales y toda la corporación política. ¿Me comprendés? Porque ninguno se quiere bajar del caballo, ninguno quiere bajar del gasto. Tenemos la presión fiscal más alta del mundo, tenemos 101 impuestos, tenemos 69.000 regulaciones. Es imposible ganar guita, por eso este país se hunde. ¿Por qué no puede acumular capital? Porque los chorros de la política se la llevan toda. Y a este lo único que se le ocurre es decir, no, hay que cobrar más impuestos. ¿Pero por qué no se la de su madre? Si le gusta hacer caridad, que haga caridad con la guita de él, bueno, no con el fruto del laburo ajeno. Bueno, esto decía Javier Milei, siempre polémico. Yo personalmente no estoy de acuerdo con los exabruptos. Con los exabruptos no arreglamos nada, restamos en todo caso. Ahora, desde el punto de vista técnico, es claro, Milei, la responsabilidad de la política. Y en este sentido, el señor Morales forma parte de la corporación, entonces no puede salir como Robin Hood a hablar sobre el tema de las retenciones. Yo estuve en Córdoba cuando el señor Morales, en el conflicto de la 125, asistió con Alejandro Nieva y el señor Giubergia a un complejo que se llama Forja a respaldar a la mesa de enlace. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, no? El conflicto con el campo. Bueno, Morales estaba ahí, apoyando. Ahora se kirchneriza. Y además le quiero decir al gobernador, el campo es el único sector que produce algo en este país. ¿Se entiende? Para que quede claro. Usted habla de agudizar el ingenio, pero me da como la sensación que no se le ocurre otra idea que no sea meterle la mano al sector privado para financiar a la corporación política, que insisto, de la que usted forma parte desde hace años. Yo le sugiero al gobernador, si me permite, con todo respeto, sin que se enoje nadie, decirle que si quiere tanto al presidente de la República, porque además usted habló de que siente cariño por el presidente no necesita cariño, la tiene, mire, a Antonia, su hija, y a su mujer. Ahora, si usted quiere ser leal al presidente, haga las reformas que tiene que hacer en la provincia de Jujuy. Achique el gasto público, lo están diciendo los empresarios de la provincia de Jujuy, y anímese a pagar el costo político. Este sería un gesto de solidaridad y de lealtad al presidente. El presidente no necesita cariño. Usted elige el camino más fácil, que es el que la fiesta la paguen los otros. El campo, los que laburan, los que corren todos los meses para pagar un sueldo. A veces me pregunto en soledad, ¿cuándo habrá pagado un sueldo el gobernador Morales a lo largo de todos estos años? ¿Habrá pagado algún sueldo el señor Bernis, el señor Tejerina, el señor Dada? ¿Sabrán lo que es pagar un sueldo? Pregunto. Es como dice el señor Milei. La crisis que la paguen los que despilfarran o han despilfarrado a lo largo de todos estos años. Además, el señor Morales, retomando mi observación sobre la declaración del gobernador, habla de que hay que tener mucho cuidado con el momento. Si el gobernador está preocupado por el momento, en vez de comentar la realidad, como lo viene haciendo frecuentemente en la mesa de Mirta Legrand, en las radios de Buenos Aires, en vez de comentar la realidad, que para eso estamos nosotros los periodistas, debería agudizar su ingenio, no para imprimir panfletos, sino para gobernar. Es una cosa un poquito más compleja. En un minuto vuelvo y hablo con el señor Carlos Cantero. Gracias, señor director, muy amable. El señor Carlos Cantero nos visita muy gentilmente. Carlos, gracias por venir, es muy amable. No, a ustedes muy amable como siempre, Alejandro. Bueno, ¿cómo está viendo la situación? ¿Cómo lo vive este sector del peronismo en el que usted está trabajando, peronismo federal, digamos, ¿no? Correcto. ¿Cómo están viendo la situación? Bueno, con la natural preocupación, digamos, por la situación de todos los argentinos. Nosotros estamos viviendo hoy una situación grave en lo que tiene que ver todo el país. O sea, esta situación de falta de dinero en el bolsillo de los argentinos, de tener que pagar los servicios carísimos, de estas situaciones como la que apareció ahora el tema del gas y todas estas cosas,
hace rato que vienen preocupando a los argentinos. Pero particularmente en Jujuy la cosa es más grave todavía, porque hay que considerar que nosotros no somos una de las provincias centrales del país. Es decir, nosotros somos una de las provincias marginales del país. Y todo lo que tiene que ver con este encarecimiento de la vida y con esta imposibilidad de los argentinos en general de poder resolver sus situaciones económicas, familiares y demás, algo que nos ha pegado en el bolsillo todo, particularmente pega duro en un lugar como Jujuy, donde hay muy pocas industrias, donde hay muy poco trabajo, donde la gente vive del empleo público y del comercio. Entonces, bueno, estamos viendo despidos, estamos viendo gente que tiene carencias que tienen que ir a resolver familiarmente en comedores, en la asistencia de organizaciones sociales que por ahí le resuelven la cuestión de un plato de comida para los hijos, muchas situaciones complejas y eso naturalmente a nosotros nos preocupa. Y nos preocupa ver cómo en un país potencialmente rico, digo potencialmente porque desde hace muchos años en Argentina se viene haciendo poco para que nosotros realmente nos podamos convertir en la potencia que podríamos ser en el concierto de las naciones del mundo. Vemos que hoy se favorece al poder económico concentrado, a la banca, a las grandes empresas. Siempre son los que más tienen, los que resultan más favorecidos y realmente a los que se tendría que asistir más en situaciones de crisis como esta son los que se están dejando más postergados y más desprotegidos. Ahora, Carlos, yo no sé si usted comparte esta impresión que yo tengo sobre lo que veo, es decir, lo que vemos en lo macro, usted lo comparte tanto como nosotros todos los días. Correcto. ¿No es cierto? Ahora, particularmente lo que veo en la provincia de Jujuy, que además de sufrir los problemas que genera la macroeconomía, hay un problema de gestión muy severo, es decir, esto complica más todavía las cosas, ¿no? Porque sobre que hay problemas, encima hay problemas de gestión, digamos, propia en el gobierno de Morales. Es correcto. Bueno, yo en otra oportunidad que he tenido la posibilidad de poder conversar y compartir algunas ideas con vos ya aquí, yo lo he manifestado, digamos. Nosotros vemos también con preocupación una falta de gestión, una falta de imaginación, una falta de ponerle, digamos, ganas a la posibilidad de resolver el problema de los jujeños. Yo, por ejemplo, comentaba, en algún momento me generó esperanza el proyecto del famoso Banco de Desarrollo, del que se iba a convertir el Banco de Acción Social de Jujuy, donde yo esperaba, digamos, que fuera una herramienta, un motor, para que desde allí hubiera créditos blandos, posibilidades de que las pequeñas empresas, las pymes, los emprendedores tuvieran la posibilidad de tener una herramienta financiera del cual poder armar un aparato productivo en Jujuy que permita de que los jujeños no tengamos que recurrir al empleo público como si fuera un seguro de desempleo. Es decir, que pudiéramos tener acceso a una economía que permita generar trabajo y generar un desarrollo, ¿cierto? Bueno, nada de eso hemos visto en Jujuy en los 3 años que van. Es decir, salvo lo que se está haciendo en el tema de las plantas fotovoltaicas de Cauchari, que además entiendo que vienen bastante atrasadas de lo que era el proyecto original, es muy poco lo que se ha visto para generar un desarrollo en la provincia que realmente nos dé esperanza de que algún día nuestro futuro va a ser distinto del que tenemos. Ahora, fíjese, no sé si escuchó mi comentario hace un minuto, el gobernador, entre otras cosas, ha dicho que es momento de trabajar, de agudizar el ingenio y de hacer esfuerzos. Bueno, en Argentina, en realidad, para nosotros los peronistas, que estos son cosas que... Pero ¿a quién está hablando? ¿A su gabinete? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que es, digamos, como una exhortación a los propios para que realmente depongan el esfuerzo que hay que poner para que salgamos de la situación en que estamos. Claro. Yo entiendo de que siempre hay que trabajar. Es decir, es más, los que venimos del sector privado,
que lo escuchaba Milei dentro de su verborragia un poco. Sí, claro. Hay cosas que dice que son ciertas. Es decir, nosotros muchas veces, los que venimos del sector privado, los que hemos hecho esfuerzos, los que tenemos que renegar con el pago de impuestos, con el salario de nuestros empleados, como ve, con el encarecimiento de los alquileres, de los servicios, de un montón de cosas, muchas veces vemos con preocupación la forma como se malgasta el dinero de todos los argentinos, porque sabemos lo que cuesta producirlo. Entonces muchas veces el Estado, el que tiene la lapicera de poder generar gastos, superpoblación de empleados, usos de vehículos, pasajes, viáticos y un montón de cosas, como que no lo siente porque el dinero no le pertenece, el dinero es de todos nosotros. En cambio, los que tenemos que meter la mano en el bolsillo para poder afrontar ese tipo de gastos, sabemos lo que cuesta. Entonces, eso genera también preocupación y genera una sensación de una desigualdad absoluta entre los que estamos en la producción y los que están del otro lado gastando lo que es de todos los argentinos. ¿Usted cree que esto realmente la política lo entiende? Porque me parece que no entran balas sobre el tema. ¿De qué manera se lo tiene que bajar al mensaje? Porque si no entra el mensaje de Milei, que es un tipo que usted ha reconocido verborrágico, sí, por ahí un poco exagerado o excesivo, pero digo, ¿qué más tiene que pasar para que la clase política entienda esta cosa? Mire, han habido hechos ocurridos hace muy pocos días, sí, que a mí me generan preocupación, porque esa es la reacción de la gente cuando la política no hace lo que debe, con tiempo y con previsión. El caso de Brasil, con Bolsonaro, es un caso claro de cómo terminan estos procesos, porque hay que tener cuidado con el hartazgo de la gente. Es decir, nosotros desde el retorno de la democracia llevamos más de 30 años, y en esos 30 años el pueblo argentino no ha encontrado en su conjunto, no hablo de sectores que han sido beneficiados en épocas particulares, digamos, de la Argentina, hablo del conjunto, como sociedad, como comunidad organizada, como decimos los peronistas, no hemos visto soluciones a nuestras aspiraciones naturales como pueblo. Y esto es una responsabilidad de la política, y una responsabilidad de la política que muchas veces se ha encerrado en su propio mundo y en sus propias aspiraciones, ambiciones y manejos del poder, y se ha olvidado del destinatario, de quienes tienen que ser los beneficiarios de nuestra vocación política, que es el pueblo de la República. Es decir, la política no es una mala palabra. La política es una de las actividades más excelsas que tiene la vida de los seres humanos. Porque quien se dedica a la política debería ser una persona que tiene la aspiración de servir a otros, de servir con honestidad, de servir con su mayor capacidad, con su mayor esfuerzo. Y no es lo que hemos visto en los últimos años de la Argentina, no es lo que vemos ahora. Vemos intereses sectoriales, vemos intereses de círculos, vemos intereses de partidos, vemos intereses económicos, pero no vemos el interés común, el bien común de una sociedad que esté organizada para poder cumplir y cubrir, digamos, sus necesidades más básicas que cualquier sociedad requiere, básicamente educación, salud, seguridad, y desde el peronismo, como yo siempre digo, digamos, lo que tiene que ver con la acción social, además en momentos de crisis como esta. ¿Cómo lo ve el gobierno de Morales? ¿Es un gobierno progresista, conservador? Mire, yo lo veo como un gobierno bastante conservador, digamos. Yo muchas veces, esto lo cuento porque para mí yo era muy joven, digamos, como personalmente y en la política, cuando volvió la democracia, ¿sí? Y yo me acuerdo que nosotros que estábamos en la juventud peronista, éramos militantes del peronismo, veíamos con admiración la figura de un hombre como Raúl Alfonsín, que expresaba en muchos casos las mismas cosas que nosotros pensábamos y las mismas cosas a las que nosotros aspirábamos, por más que perteneciera, digamos, a un sector político distinto del que nosotros adheríamos.
Y entonces muchas veces yo digo, este radicalismo de Jujuy tiene más que ver con un radicalismo conservador que con el radicalismo que expresaba Raúl Alfonsín. Es decir, a mí no me despierta ningún tipo de admiración. Ahora, independientemente de las ideologías, pues, decir, hay gobiernos conservadores exitosos y gobiernos progresistas también exitosos. Mira lo que pasa en Chile, es decir, Bachelet sería el ejemplo progresista y Piñera el ejemplo conservador. Pero Correcto. ambos gobiernos son eficientes en su gestión. Esto acá estamos años luz, digamos, en el caso concreto de Jujuy, en materia ya lo hablamos, en materia de eficacia, de eficiencia, ¿o no? Así es, correcto. Tiene un problema muy severo de gestión. Usted que viene de Salta, que ha tenido una experiencia en Salta, hoy Salta tiene una escuela de formación de dirigentes políticos. Es correcto. ¿No? Sí, sí, yo tuve una oportunidad, yo fui funcionario cuando volvió la democracia del gobernador Roberto Romero y después del gobernador Hernán Cornejo. Sí. Así es. Hoy, bueno, los salteños en muchas medidas nos han sacado bastante ventaja, pero porque han tenido, yo recuerdo, cuando después del retorno de la democracia, han habido 2 gobiernos peronistas y después fue el gobierno de Roberto Ulloa, que era el gobernador que venía del proceso. Claro. Eso yo creo que le sirvió al peronismo de la provincia de Salta para volver a la realidad, le diría yo, para poder encontrar un camino, un proyecto de provincia desde el espacio del peronismo, más unificado, más conversado, más trabajado, y eso permitió, después 12 años de la gestión de Juan Carlos Romero, y Urtubey va para 12 años, o sea, casi 24 años de gobiernos peronistas ininterrumpidamente, que han hecho mucho por Salta, con los naturales errores, y que seguramente los tendrán, como cualquier gestión, pero vemos mayor eficacia, mayor eficiencia, digamos, en la gestión, cosa que no ha pasado en Jujuy. No le voy a decir solamente del gobierno del gobernador Morales, también ha sucedido con los gobiernos peronistas que han pasado anteriormente. Por supuesto. Es decir, el problema del atraso y el problema de la postergación de Jujuy en los últimos 50 años es una cosa que es achacable a más de un gobierno. Y también es achacable a la política en la situación que muchas veces gobierno y oposición han sido hasta socios, diría, en la forma como se han hecho las cosas en la provincia de Jujuy. Eso es muy preocupante, es decir, más porque, como digo, no somos una provincia de las centrales, de las más ricas del país, somos una de las provincias más postergadas. Yo una de las cosas que aspiraba de este gobierno, y una de las cosas que aspiraba del gobierno de Macri, es que Jujuy reclamara, como fue una de las propuestas de campaña, que Jujuy reclamara para el norte de la Argentina un proceso, digamos, de reconocimiento, no solamente de su aporte a las causas libertadoras, a la independencia y demás, sino un reconocimiento a lo que significamos, digamos, como región del país postergada. Sin embargo, no se ha hecho nada con respecto a eso. Y se ha hecho muy poco, y son cosas que tienen más que ver con las expresiones y por los más bien expresiones de deseo que acciones de gobierno efectivas para que nosotros tengamos. Ahora, ¿usted cree que para eso hace falta dirigentes de envergadura? Para ir a plantear una cosa de esta magnitud, que no le quito legitimidad. Digo, ¿no falta envergadura para eso? Yo le entiendo que sí. Además hay una cuestión, muchas veces uno dice, porque sería una cosa como natural, digamos. Si la presidencia del país la ejerce un hombre que viene del mismo espacio o de la misma alianza o del mismo palo, por decirlo de una forma políticamente hablando, se supone que este hombre va a reflejar en este otro que es parte de ese tándem político la posibilidad de poder generar esas cosas. Sin embargo, la relación del gobierno de la provincia de Jujuy con el gobierno nacional, con quienes son socios del primer día, digamos, en Cambiemos, no ha generado para Jujuy una posibilidad, digamos, de despegue o de hacer cosas extraordinarias. Todas las cosas que nos han llegado son con cuentagotas, son mucho más expresiones de deseo y propaganda política que realizaciones
reales, digamos. Esto es realmente preocupante. Carlos, gracias. No, gracias a vos, como siempre, por haberme invitado. Ha sido muy atento, No, muy amable. Carlos Cantero con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chau.